Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas al seminario del día de hoy. El día de hoy va a ser un día bastante padre. Vamos a trabajar un caso. Vamos a trabajar el caso de una niña que tiene un problema de enuresis. Y bueno, pues es una niña y lo niña entre paréntesis porque realmente se trata de una señorita que ya ha tenido pues algunos novios, algunos tantos novios. Y ella tiene este problema. Para los que no sepan, enuresis es que tiene problemas para controlar la orina. Es decir, se hace pipí en la noche y a veces en el día. Entonces, bueno, veamos. El objetivo de presentar este caso es mostrar, entre otras partes o entre otras formas, eh, lo que está mal, lo que hacemos mal a la hora de trabajar con el equipo, ya sea con Esquiro, con Índigo, con Educto. Cometemos ciertos errores, pero que son ciertos errores que van desde la concepción del equipo, ¿ok? Es decir, no es que cometas los errores nada más porque sí, sino que los cometes porque vas pensando que el equipo hace o tiene ciertas características que realmente no las tiene. Y ahí es donde se comete el error o el principal error. Básicamente, en este canal de YouTube o en este canal, en esta página de internet, somos enemigos de los protocolos. Nosotros no nos gustan los protocolos. Los protocolos son basura y vas a ver por qué. Te voy a estar presentando varios casos para poderte mostrar la razón por la cual está mal. Si a ti te enseñan protocolos, es porque no quieren batallar, quieren venderte más cursos o no le saben. Ok, bueno, voy a compartir la pantalla, voy a compartir el Índigo. Yo tengo Índigo en este momento conectado. Y bueno, de entrada entonces, en un curso, lo que te van a hacer es lo que vas a hacer es leer esta fotografía. Voltaje, amperaje, resistencia, hidratación, oxidación. El problema de leer esta fotografía que está aquí a la izquierda, que le llamamos Barhow, que está con madre el nombre, es que la raza no lee la parte de arriba. Dice, recuerda las reglas de los sistemas de fractales complejos. 1. Las cosas nunca se repiten de manera exacta. 2. Pequeños cambios tienen efectos prolongados o grandes. 3. La sanación es no verbal y no es lineal. Entonces, ya desde la concepción de considerar que tú vas a leer el Barhof para poder explicar si hay un proceso de salud o enfermedad, ya desde ahí estás mostrando que de verdad tú eres alópata. O sea, eres un médico o espiritual o eres un terapeuta alternativo de closet, porque realmente no eres eso, eres un alópata. Lo que a ti te gusta es la alopatía. Así que yo te invito a que estudies medicina. Te inscribes a los cursos de medicina, te das de alta, pasas los exámenes, pagas tus cuotas y te vas semestre 1, semestre 2, semestre 3, semestre 4, semestre 5, hasta que termines todos los semestres y ya eres un alópata y vas a poder explicar bajo ese modelo de pensamiento. Aquí nosotros no usamos ese modelo de pensamiento. O sea, es que ya de entrada estamos perdidos. Y sí, no te hagas. Lo primero que te enseñan es esto.
a leer el Barhop. No manches. Obviamente, pues todo lo demás sale un desmadre. Y por eso no se cura. Pero no es que el equipo no funcione. El problema es que el que no funciona eres tú. Porque tú lo estás haciendo mal. Bien. Les platico entonces. Ana tiene 13 años. Ana es una niña de 13 años que tiene un problema de esfínteres. Ella se hace pipí en la noche y a veces se hace pipí en el día. Ella ha ido a algunos tratamientos previos, ya ha ido con el alópata, ya ha ido con otros psicólogos, ya los pediatras le mandan, la mandan a que tome ansiolíticos, es decir, que tome medicamentos para controlar la ansiedad, la depresión. Ya le han hecho muchas cosas. Ella ha sido revisada de su esfínter y no hay ninguna razón médica para poder determinar que tiene un problema del esfínter. Esto es bien importante. Tú cuando la gente te diga que tiene cáncer o que tiene una enfermedad, tú tienes que comprobar esa información pidiéndole o preguntándole si ya fue al médico. Si la persona no ha ido al médico, entonces esa información no es genuina o es a lo mejor. Para que podamos tener conciencia de esto, para que podamos tener una certeza de esto, tuvo que haber ido con un médico e incluso tener una segunda opinión acerca del problema. Porque tú no eres una segunda opinión. Tú con este equipo, nosotros no somos una segunda opinión. Nosotros somos una opinión alternativa, que no es igual que la segunda opinión. O sea, no voy a ir con un terapeuta de esquío a comprobar si el colesterol está alto o no está alto. Yo voy a con un terapeuta de esquío a comprobar si mi cerebro está trabajando contra el colesterol o si tiene un programa biológico de aceptar el colesterol. Estoy explicando la diferencia. Es enorme la diferencia. Entonces, de otra forma, lo que nosotros hacemos es programar cerebros para que hagan funciones fisiológicas que no están haciendo. Comenzamos entonces a trabajar, comenzamos a abrir el panorama, comenzamos a plantear cosas distintas con esta muchacha. Y yo empecé a hacer entrevista para hacer dudar acerca del trastorno. Yo tengo que preguntar el qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, por dónde, etcétera, de todas y cada una de las situaciones. Es decir, por eso el modelo del terapeuta ideal es alguien que le gusta el chisme. Si a ti te gusta el chisme, entonces estás en el área adecuada. ¿Por qué? Porque ese chisme, o sea, enterarte de todos los pormenores, de cuándo. Oye, ¿y qué haces cuando te haces pipí? ¿Quién lava esos calzones y quién lava esas colchas, esas sábanas? Oye, ¿qué onda con esto? ¿Qué onda con lo otro? Y descubrí varias cosas. Una, la niña cuando se duerme, la niña de 13 años, cuando se duerme, ella, haz de cuenta que pone la televisión como bebé. Pone la televisión, está tomando su bebida, su café, su atole, no sé, lo que esté tomando ella, su chocomil, y se queda dormida, ¿sí? Pero entonces ella, si se queda dormida, así como se quedó dormida, así se acuesta. Y entonces, pudiera ser que los papás la tapen, abran las cobijas y la tapen, o pudiera ser que hasta le cambien la pijama. Imagínate eso. Entonces ella sencillamente se deja llevar por los instintos y se duerme. Y ya, la tele prendida, todas esas cosas. Entonces imagínate cómo está funcionando el cerebro. Eh, mm, Ella ha tenido novios, ha tenido varios novios, tiene un Facebook muy activo en el que
constantemente tiene conversaciones íntimas con alguien y tenemos sospecha, porque todavía la tenemos, de que estuvo ella mandando el pack. Espero ustedes sepan qué es el pack. El pack, no sé si se ocupa ese concepto en todos lados, pero en México el pack significa mandar un paquete de fotos desnuda. Entonces no sabemos si lo ha hecho o no lo ha hecho, pero lo que sí sabemos es que ella, con tal de andar con los chavos, es capaz de muchas cosas para poder ser amada. Hay una historia de debilidad. Cuando era bebé tuvo asma y entonces los papás la sobreprotegen. Ella tiene una hermana mayor que, ojo, se acaba de ir a estudiar la prepa fuera de la ciudad en la que viven. Y entonces eso ha cambiado muchas de la dinámica familiar. Esta historia de debilidad, de enfermedad, ellos piensan que entonces, si se mete a bañar cuando hace frío, ella va a tener un problema de asma, va a tener un problema complicado ahí de una enfermedad respiratoria. Entonces, la dejan dormir hasta el último minuto y si está orinada, nada más le ayudan a meterse a bañar, para bañarse solamente de la cintura para abajo. Imagínate eso. De esa manera, entonces, ellos logran este, resolver el problema del, de la limpieza, ¿no? Por lo tanto, ella tiene muchos problemas de infecciones vaginales y urinarias y tiene varios problemas de eso. Entonces, ellos piensan que su hija es débil y que hay que cuidarla de otra forma porque es una flor débil que se puede echar a perder en cualquier momento. ¿Okay? Otro de los conflictos que tiene la chava es que tiene un marcado sobrepeso. O sea, tiene 13 años y está gordita. ¿Ok? Cuando estudias un poco, bueno, te echas la chorcha ahí el chisme, yo le llamo, de preguntar qué es lo que hace que ella esté gordita, descubres que todo lo resuelve comiendo. Es decir, que cuando, que cuando la mamá, que ya no limpia, manda a la muchacha para que limpie, cuando la muchacha baja de la recámara que limpió de ella, pues baja con una charola de platos, de vasos y demás. De que ella a media mañana o a media tarde sube, digo, baja de las escaleras, prepara algo de comer, regularmente comida chatarra, y se sube, ¿no? Entonces, ella es capaz de cocinarse un par de quesadillas en tortilla de harina, muy rico, pero bueno, pues sabemos que no es lo más saludable. Y entonces ella come o se hace energía que no quema, porque no hace nada más que ir a la escuela y chatear en el Facebook. Eh, bien, perfecto. Entonces, ¿qué fue? Bueno, no sé si tengan claro hasta aquí el contexto, ¿no? Estamos aquí en el Índigo, voy a plantear el Índigo y voy a plantear pues algunos paneles que se trabajarían con un protocolo de control de esfínteres, ¿no? Y obviamente, pues el mejor botón pues es este. Ah, caray, me he fallado. NLP, sí, me fui a neuropatía. En, en esquío y en eductor hay más botones, hay más opciones. Está padre. Pero aquí está, miren. Bladder Control Enuresis. Entonces tú le das clic aquí y pues chalupa y buena, ¿no? Es decir, se va a curar la persona del problema de enuresis, sin duda alguna, según los protocolos. Lo cierto es que no sucede tan fácil, no sucede tan así. Comenzamos a controlar, a hablar acerca del control de esfínteres.
y empezamos a hablar acerca de la mujer que ella podría ser en un futuro, la forma en que ella va a ser como mujer, si va a ser una mujer débil, si va a ser una mujer chantajista, si va a ser una mujer cómo. Y estaba ahí la mamá con la que estuvimos trabajando arduamente esto. Curiosamente el papá no va, cosa que está invitado, ¿no? A ir, pero decide que mejor no va porque a Chuchita la bolsearon o lo que sea que tú quieras. Cuando alguien de los dos, cuando alguien del papá o la mamá no quiere ir es porque algo está pasando. Eso no es fortuito, no es así nada más una casualidad de la vida, sino que es algo que es verdaderamente razonable al respecto. Entonces, empezamos a educar a la mamá en la idea de lo que su hija está haciendo, lo que está detrás de la empresa, que es, por supuesto, el control, para controlar a la mamá, controlar la situación. Y que eso se repite en términos de las mentiras. En términos de las mentiras y en términos de el miedo a decir las cosas. Por ejemplo, cuando a la chica se le confrontaba de, oye, ¿a quién le mandaste mensaje? O pásame tu teléfono para revisar tus mensajes. La chica decía, oh, es que no puedo, o sea, se bloqueó. Y entonces la mamá, ¿cómo que se bloqueó? Desbloquéalo. De la contraseña dijimos que iba a ser esta. Es que no sé qué pasó, se cambió la contraseña. Y no la sacaron, no la sacan de ahí. ¿Qué mandó? No sabemos. ¿A quién le escribió? No sabemos. Pero lo que sí les puedo decir es que no es tan grave como parece. Pero ella, la niña, deja que las cosas se salgan de control, para que las cosas sean o parezcan súper graves, súper complejas, súper difíciles, para que la mamá tenga que sentirse en una desventaja y se calme, o sea, se tenga que aguantar, porque además es así, tiene ese perfil aguantador de generación X o de generación baby bloomer, porque a pesar de que no es tan vieja, sí tiene estilo muy baby bloomer, muy de los años 50, 60, ¿no? No de las adolescentes de los 70 o de los 80, sino que de las adolescentes de los 50, 60. Sí trae como esa idea, ¿no? Que finalmente, pues es que es familia que vivió en un pueblo, entonces, pues tienen como costumbres un poco más arraigadas, ¿no? Cosa que se está perdiendo completamente. Entonces comenzamos a hablar acerca de eso y empezamos a relajar la conducta o la postura respecto a el control de los esfínteres y a la idea de que la hija es una bebé chiquita que no tiene sexualidad contra la idea de, nah, o sea, tú ya mandaste packs, aunque digas que no. Para mí tú ya mandaste packs, para mí tú ya das besos, para mí tú ya estás en otra onda. Entonces empecé yo a trabajar, olvídate de este a mí no me sirve de nada en este caso. No sirve, o sea, lo siento, pero no. Y me sirve a mí más, por supuesto, este, romper la aberración neurológica. ¿Por qué? Porque aquí lo que tengo es un bloqueo. Y si no te gusta trabajar para poder romper un bloqueo, lo que tendrías que hacer es trabajar Con puedes también romper el bloqueo. ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo en la chavita es que ella piensa que tiene que controlar y que controlar es el mejor camino que ella tiene para poder ser feliz y lograr sus objetivos. Para mí lo que está haciendo es una alianza con el papá y le hacen 2 contra 1 a la mamá. Y por supuesto la mamá pierde.
¿Por qué? Porque en un 2 contra uno siempre vas a perder, es difícil. Tienes que ser demasiado fuerte para ganar en un 2 contra uno. O sea, o bien tienes que darte cuenta que es un 2 contra uno. Si no te das cuenta, pues entonces menos puedes ganar. Entonces estuvimos trabajando sobre esa línea con con la chica, ¿no? Yo no trabajé aquí, yo trabajé en este otro plan. Y empezamos a trabajar para poder desbloquear y lograr una armonía y que ella pueda ponerse en el lugar del otro. Y me van a decir, oye, ¿cuál es el botón de ponerse en el lugar del otro? ¿Cuál es el protocolo para ponerse en el lugar del otro? Pues es que eso no existe. O sea, no existe el botón, ¿sí? O sea, es como si me preguntaras cuál es la pastilla que tengo que tomar para que me pueda poner en el lugar del otro. Es que no hay caminos fáciles. Sí, a pesar de que en el curso que tomaste te dijeron que sí, bueno, pues es una mentira, no lo es. Entonces empezamos a trabajar y a relajar la postura de la mamá y empezamos a hablar acerca de sexualidad, empezamos a hablar acerca del PAC, empezamos a hablar acerca de los diferentes conceptos, de las cosas que yo he escuchado que pasan con los niños de la secundaria en el contexto en el que estamos, que es la zona del Bajío, del Bajío de aquí en San Miguel de Allende, y batallamos en muchos aspectos. Los muchachos tienen sexo a los 13, 14, 15 años. O sea, es normal. Es normal que la chavita de 13 tenga sexo con los chicos de 13, 14, 15 años. Es triste, está complejo, o sea, muy difícil de entender. Pues sí, pero pues normal. O sea, realmente lo viven. O sea, el hecho de que lo que no lo queramos aceptar o que no nos guste no significa que no viven. Entonces empezamos a trabajar en esta línea de pensamiento y empezamos a tener un control absoluto del celular. Cambiamos el lenguaje, cambiamos el lenguaje completamente. En lugar de hablar acerca de el control de esfínteres, empezamos a hablar acerca de el control de la información y de la relación. Y yo empecé a indicar lo siguiente, o sea, lo siento, pero Ana se tendrá que levantar en lugar de las 6:30, se tendrá que levantar a las 6 para que entonces empiece a limpiar sus colchas y se meta a bañar completita porque está orinada y no puede irse orinada a la escuela y no puede dejar sus sábanas y sus cobijas orinadas esperando que la muchacha de servicio haga el trabajo que ella está haciendo. No tiene por qué dejarle trabajo extra a la muchacha de servicio. En todo caso, pues que lo pague ella, que pague ella el servicio. Eso sería otra solución. Sin embargo, ahí no castigas a la mamá y lo que tienes que hacer es movilizar a los papás. Es un poco complejo entender esta idea, sobre todo para los que no son terapeutas es complicado. Pero mira, el asunto es que si la mamá está permitiendo que esto pase es porque tiene una ganancia secundaria. No puede ser, pero ¿qué ganancia secundaria? Yo les voy a decir, es que ven pocas películas o pocas series, o mejor dicho, todavía peor, han leído pocas novelas. Y por lo tanto, entonces no conocen la naturaleza humana. Los humanos nos gusta sacar ventaja de las cosas. Y los humanos le ganamos cosas incluso a las cosas que son negativas y cosas que son malas. Hay importantes ventajas de cualquiera de las situaciones. Y tú le sacas ventaja. En este caso, yo no sé cuál sea la ventaja de la mamá. Se me ocurre en una lista de 12 ventajas de la mamá. Pero como bien dice nuestro Barhop, la sanación no es lineal y no es verbal. O sea, no necesito yo saber. Lo que necesito es movilizar al sistema para que pueda quitarse algo en concreto. Entonces empecé yo a trabajar desbloqueando el cerebro. Sí trabajé el control de esfínteres. Sí trabajé eso para darle más seguridad. Pero sobre todo empecé a mover a la mamá. Y le dije, ahora tú vas a tener que levantarla a las 6 para que esta niña pueda tener esa media hora para su aseo personal.
O sea, ya basta de que no se vaya bañada, porque ya no es una chiquita como para eso. Entonces, eso transformó mucho. Y si la niña no se levanta, le dije, a las 6, al primer llamado, quiere decir entonces que tú necesitas empezar los llamados a las 5:50. Y si no lo logra, a las 5:45 o a las 5:40. No va a suceder, ¿sí? No va a suceder. Trabajando con niñas muy manipuladoras, de esas que son cabronas para manipular y que son capaces de generar los trastornos, son capaces de generarse una fiebre con tal de no ir a la escuela. Esas mamás como quiera las mandan a la escuela. O sea, no las aceptan. Su manipulación no la aceptan en esa parte. En otras áreas sí, porque en esas otras áreas sí le sacan ventaja a ellas, las mamás, a la manipulación de la niña. Pero en esta otra área, en el área de la mañana desocupada de la mamá, no, la mamá no batalla, la manda. Y entonces con esas mamás les digo, oye, es que así te debes de comportar, pero también en la tarde. El problema es que en la tarde no te comportas así porque le sacas ventaja a que la niña sea un huracán, porque entonces así otras personas tienen que interferir y tú sacas alguna ventaja que no conozco, que no conocemos o que no podemos particularizar en este momento. El punto, el punto es que empezamos a trabajar con una visión de futuro, ¿sí? De qué pasaría, qué pasará si ella no logra controlar. Y estuvimos hablando acerca del placer. Y le dije, a mí me parece que tú estás disfrutando del placer de controlar el esfínter. Tú estás disfrutando de controlar la pipí y que la vejiga se ponga toda estresada, 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 estresada hasta un punto de tener que reventar. Y tú estás disfrutando de esas áreas y por lo tanto no dejas, no dejas de vivirlo, ¿no? No dejas de vivir esta situación. Al principio era muy difícil incluso para la mamá entender esta idea, pero yo les decía es que hay gente que le gusta controlar las heces y le gusta apretar el esfínter anal y sentir la presión del esfínter anal. Pero hay gente que le gusta arrancarse los pelos, hay gente que le gusta rascarse la mejilla, hay gente que le gusta rascarse la axila hasta sangrar. Hay gente que le gusta todo, bueno, a ti te gusta este rollo, es parte de tu sexualidad, el asunto del controlar. ¿Controlar qué? La situación. Al principio para la mamá era muy difícil, cada vez se lo voy demostrando más, porque la niña no contesta, nomás dice. Y yo le pregunto a la mamá, oye, ¿quién hace eso? Y ella dice, el papá hace eso. Dije, entonces están haciendo 2 contra 1, por eso el papá no viene, porque el papá, la niña le está haciendo un monumento al papá y encontró la manera. Entonces empieza la señora a darme una lista, así una lista de las situaciones que le disgustan del papá. Y yo, por fin, la enuresis era la punta del iceberg. Lo importante es lo que estaba debajo. Entonces, al final, no nos interesa ya el control de esfínteres porque ya lo controló. Tiene semanas de que no se hace pipí en la noche. Porque qué flojera levantarse a las 6. No sé de quién es la flojera, si de la mamá, del papá o de la niña o de todos. Ahora tenemos una apertura al diálogo porque estamos castigando el teléfono. Y el teléfono solo se le va a prestar cuando se tenga confianza en ella. No va a estar castigado una semana para ver si aprendió. No, ni madres.
hasta que la mamá entienda ese rollo, si entiende que ya confía en ella, lo puede hacer. Y la manera de ganarse la confianza es hacer cosas de adulto. Por ejemplo, a la hora de hacer la comida, estar en la cocina ayudando a hacer la comida en lugar de estar en la habitación viendo caricaturas o ritmozón latino o alguna cosa de ese tipo, que es donde es lo que ella ve. Ella lo que ella ve es videos de reggaetón. Eh, entonces, tenemos ya el control de esfínteres, estamos mejorando la comunicación, faltan algunos detalles, pero todavía estamos en el proceso. El proceso sigue estando vivo, sigo trabajando con ella. ¿Cuántas semanas tengo que trabajar con ella? 12 semanas. ¿Qué fue lo que hice? Desbloqueé el cerebro y desbloqueé la estructura. ¿Cuál? Pues la familiar. Pero en ella, lo que estoy haciendo es trabajar con ella para ayudarla a desbloquearla. ¿Cuáles son mis paneles para desbloquear? Ya te dije un par. ¿Cuál otro hay para trabajar con ella? Mira, una cosa que vale la pena para este caso es trabajar este panel, el de meridianos, para ayudarla a ella a aceptar una realidad, que la vida no vaya al ritmo que ella quiere en el que ella quiere ir, ¿no? Ella quiere ir a cierto ritmo y eso no está beneficiando en lo absoluto. Por supuesto, valdría la pena mucho, en caso de que hubiera una lesión de vejiga, trabajar, por ejemplo, con estos paneles. Trabajar, por ejemplo, o y estar estimulando para que tenga una reactividad especial, una reactividad perfecta hacia, hacia la vejiga, ¿no? Entonces, pero no es el caso, ¿no? En este caso, la vejiga era lo menos importante. Sin embargo, si tú no eres capaz de escuchar el caso, de entender el problema, entonces tú no vas a ser capaz de poder explicar esto. Me vas a decir, ah, no, lo que pasa es que tú eres terapeuta, o sea, tú tienes una formación como psicólogo y estudiaste cuestiones de terapia familiar y por lo tanto entonces, a la hora de hacer medicina familiar tienes más ventajas. Yo te voy a decir, sí, pero no. Sí, sí, pero no. Cuando yo intenté seguir el método que me enseñaron en esos cursos así, en grupo, y que pícale clic y luego pícale clic acá, no lograba solucionar absolutamente nada. Hasta que alguien dijo, es que la máquina está basada en Hammer. Y entonces yo estudié Hammer para terminar en la misma línea, porque Hammer es la misma línea que la terapia sistémica. Entonces, lo que terminó sucediendo es que usan a Hammer como la base para plantear todo esto. Y Hammer haría exactamente igual las cosas. Plantearía las cosas de otra manera, dándole poder a la persona desde aquí y desde aquí. Dándole la confianza y la certeza de que ellos pueden solucionar el problema. Eso es lo que haría Hammer. Entonces, aquí el gran conflicto que tenemos es que la gran mayoría de los entrenamientos no te dan el poder a ti, sino que se lo dan a la máquina. ¿Para qué? No sé, supongo que para que compres otra, para que no la dejes de usar, para que entiendas que tienes que ir a más cursos para saber a qué mal de pico porque no se le quitó la enuresis. Y la respuesta es no, nunca se le iba a quitar la enuresis, porque el problema no es un problema enurético. Y lo supe desde cuándo, desde que pregunté, ¿y qué dicen los médicos? No, pues los médicos dicen que todo está bien. ¿Y qué le dan de medicina? No, sí le dan medicina para que controle la enuresis. Y me dijeron el nombre, googleé y es un ansiolítico. O sea que el médico sabe que el problema no es ese. Entonces, ¿a quién le corresponde meterse? Pues al médico espiritual. ¿Qué está sucediendo? La niña está renunciando a ser un adulto. ¿Por qué? Vamos a investigar por qué. Y así cada uno de los casos. Entonces yo te invito a que lo pienses diferente.
Queda menos de un minuto en esta sesión. Yo te invito a que lo pienses diferente, que pienses de otra manera. Si a ti te interesa, por favor, tienes alguna curiosidad, alguna duda al respecto, abajo están las cajas en YouTube para